Buen día, mi nombre es Brian Ariza, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas y actualmente me encuentro cursando la asignatura de Estadística de la Probabilidad. El tema del video de hoy es que voy a hablar de los experimentos aleatorios, voy a dar una explicación sobre este, también cómo ha tenido impacto en mi carrera y voy a dar dos ejemplos, uno fácil y el otro ahí sí ya aplicado en el caso de mi carrera. Bueno, para empezar, ¿qué es un experimento aleatorio? Bueno, según una definición de Sebrain en el año 2021, el experimento aleatorio es aquel en el que si lo repetimos con las mismas condiciones iniciales, no nos garantiza que nos den los mismos resultados. Entonces, ¿por qué se escogió este tipo de concepto? Bueno, al iniciar la asignatura, en las primeras clases, este tipo de concepto es uno de los primeros que vemos en la asignatura. Ha sido fundamental con el desarrollo de ejercicios, con el avanzar de la asignatura ha sido fundamental. Se ha demostrado que la gran mayor parte de sus problemas utilizan como base este concepto, aunque no nos demos cuenta. Bueno, después de haber visto la definición y el por qué escogí el experimento aleatorio como base de este trabajo, la siguiente pregunta es ¿cómo se relaciona con mi carrera? Que en este caso es la ingeniería de sistemas. Bueno, si bien otros conceptos como el experimento determinado puede aplicar muy comúnmente en mi carrera, decidí escoger este porque se ve común en el campo de redes y en el campo de programación. En el caso del campo de redes es común ver esto a la hora de dar nombres a las direcciones IP de los equipos, que son el nombre que tienen a la hora de que se conectan a la red, o también de las direcciones MAC, y todos no utilizan el mismo valor, sino que siempre va a utilizar un valor aleatorio a la hora de conectar a Internet. Y en el caso de la programación es más común aún, porque diferentes programas, tales como inteligencias artificiales o videojuegos, siempre van a utilizar valores aleatorios para que no siempre dé la misma respuesta, sino que varíe. Bien, después de ver esto, vamos a ver los ejemplos. He decidido escoger dos ejemplos. El primero, uno muy fácil de entender y uno que se utiliza muy comúnmente. Y el segundo, uno que se relacione con mi carrera. Para empezar con el primer ejemplo que estamos viendo, es uno que se utiliza en la vida cotidiana, como bien dije. Y aunque no nos demos cuenta, esto sucede muy frecuentemente a la hora de jugar cualquier tipo de juego de azar. En este caso estamos hablando de unos dados. El experimento consiste en lanzar un dado con las caras numeradas del 1 al 6 y ahí nos dará el espacio muestral. Como un dado tiene 6 caras, a este se le llaman sucesos y podemos ver probabilidades simples que pueden salir de un dado. Por ejemplo, podemos ver que pueden salir números pares tales como 2, 4, 6. O también podemos ver que salen números impares tales como 1, 3 y 5. Bien, después de ver el primer ejemplo, ahora voy a explicar un segundo ejemplo en el cual se enfoca en el campo de la ingeniería de sistemas y para ser más específicos aún, estará en el campo de la programación. Este ejemplo se utiliza en el lenguaje C++, uno de los lenguajes más comunes de la programación. Y en este lenguaje trata sobre escribir un número entre 1 a 10 y que el lenguaje nos diga si el número que escribimos es correcto o el número que escribimos no es correcto. ¿Cuál es la diferencia acá? Bueno, si bien el código es corto, ahí está predeterminado aleatoriamente. Es decir, si bien podemos escribir de 1 a 10, el lenguaje nos puede decir, por ejemplo, que escribí 5, el lenguaje nos puede decir que sí, ese es el número, pero al siguiente intento volvemos a escribir 5, nos va a lanzar de que lo siento, el número no es ese. ¿Por qué sucede esto? Simple, porque en los condicionales no está especificado aún que esté el número en específico. Es decir, si el condicional trae como que el número a escoger es 10, todos los demás van a decir, por ejemplo, escribí 9, no, el número es incorrecto, no, eso no pasa así. Como no está predeterminado el número del valor, va a seleccionar uno aleatoriamente. Bueno,
Después de ver todos estos conceptos, podemos llegar a la conclusión de que este tipo de concepto sí es bastante fundamental, tal como se explicó en el principio a la hora de dar de la definición, sino que también en el campo de la ingeniería de sistemas es una de las materias que son muy fundamentales de ver a la hora de que razonemos, ya sea si estamos estudiando en la base de redes o en la base de programación. Es importante que los estudiantes de esta carrera vean esta materia al principio de esta. Bueno, terminado el tema y todo, gracias por ver y nos vemos en una próxima ocasión.